hermano nos regala prácticamente con una profecía, ¿verdad? Donde dice que el título que le colocó acá la Sociedad Bíblica a este capítulo 2 dice falsos profetas y falsos maestros. Entonces, recordando que los profetas en el tiempo antiguo, ¿verdad? Fueron una manifestación de la palabra del Señor, porque ellos traían la palabra que el Señor les daba para comunicarle al pueblo en la voluntad del Señor, en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad. El Señor enviaba una palabra a través de los profetas, ¿verdad? Ellos no tenían la voluntad de decidir qué era lo que el Señor les iba a hablar, sino que ellos manifestaban lo que el Señor quería que le fuese comunicado al pueblo. Muchas por esta causa, ¿verdad? Por esta causa de que ellos solamente llevaban la palabra del Señor, recibían muchos la mala voluntad del pueblo. Recibían la negación ante la voluntad del Señor. Si el pueblo estaba apartado de Dios y ellos llevaban una amonestación del Señor, entonces el pueblo se volvía en contra de ellos, y muchas veces ese volverse en contra de ellos era para castigarlos, para encarcelarlos, para ser maltratados. Entonces, en estos tiempos en los cuales estamos viendo la palabra en segunda de Pedro, se estaba erigiendo, se estaba construyendo la iglesia como la manifestación del cuerpo de Cristo. En ese proceso, el apóstol entonces está haciendo como un discernimiento del cuerpo de Cristo en ese momento. En ese discernir del cuerpo, entonces él empieza a denotar que hay, no por fuera de la iglesia, aunque por fuera de la iglesia también había persecución, había esa rebeldía frente a la voluntad del Señor. Por fuera de la iglesia estaba el sistema político, religioso de esa época, oprimiendo a los hermanos, ¿verdad? Entonces tenemos una doble situación que se presenta allí, en el cual hay persecución externa y al interior de la iglesia hay como una infiltración de personas que pertenecen a la iglesia, se identifican como hermanos de la iglesia, pero en su discernir de lo que es la palabra del Señor y la obra del Señor en medio de las poblaciones en las cuales se estaba llevando a cabo esta obra, ellos quieren aportar de su parte, ¿verdad? Y entonces se produce una interpretación que no es conforme a la voluntad del Padre. Dice entonces, en el versículo 16, dice, testigos presenciales de la gloria de Dios, para dar introducción al capítulo 2 en el verso 1. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos son testigos presenciales de la majestad del Hijo en su encarnamiento como hombre. Lo han visto en el Monte de los Olivos, cuando allí se ha reflejado la majestad de la gloria del Señor en la transfiguración que sufre nuestro Señor Jesucristo allí en el Monte de los Olivos, ¿verdad? El Señor allí manifiesta
una voluntad. Y él presenta a su hijo y dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Lo está presentando a él. El mismo Señor y Dios lo está presentando a él delante de los hombres. Y hay tres testigos, ¿verdad? Están los tres apóstoles. Están los tres apóstoles ahí. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. El poder porque Él está reflejando la gloria de Dios, ¿verdad? Y la venida porque Él se ha encarnado como hombre, estando allí, ¿verdad? Él, siendo hijo de Dios, es hombre 100%. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren dónde ha de iluminar la palabra del Señor, ¿verdad? En nuestros corazones. Allí es donde debe hacerse nido, allí es donde debe reflejarse la gloria del Señor en nuestros corazones, por la iluminación que sufre nuestro corazón. Allí se hace una obra preciosa. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Aquí entonces se está haciendo una manifestación preciosa de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas, a través de su Hijo amado, por el Espíritu Santo. La Trinidad completa, obrando en nuestros corazones, para que nosotros tengamos un sustento cierto de lo que es la voluntad del Señor. ¿A través de qué? A través de su palabra. La palabra. Entonces, mire que el hermano está haciendo ya una presentación de algo que es la voluntad del Señor en nuestros corazones. Allí debe estar la palabra, iluminando nuestras vidas. Y nosotros debemos, así como el Señor reflejó la gloria del Señor, nosotros debemos reflejar la gloria del Hijo en nuestros corazones. Como manifestación preciosa de la voluntad del Padre en nuestras vidas. En nuestra vida natural como personas, pero también en nuestra vida colectiva, corporativa, en nuestra vida como lo que somos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora viene una amonestación y dice, falsos profetas y falsos maestros. Dice en el 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Entonces mire que esa es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Verdad? El pueblo es el pueblo en el Antiguo Testamento, que ha recibido la voluntad por medio del Espíritu Santo, inspirando a los hombres. Entonces, hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué significa esto? Entonces, si nosotros nos volvemos al Antiguo Testamento, encontramos allí falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas. Entonces, y dice que estos falsos profetas estaban en medio del pueblo para introducir herejías destructoras y aún en negar la voluntad de Dios.
Entonces allí nos está hablando el apóstol de la palabra como de autoría divina, ¿verdad? No es de iniciativa humana, sino que la palabra viene de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo, los profetas fueron de inspiración por el Espíritu Santo, reflejando una autoridad, y esta es la autoridad que viene de Dios. Hubo falsos profetas en la antigüedad. Tenemos el caso de en el caso de Elías. Elías vivió una situación en la cual el Señor le dice: ve y manifiéstate delante de el pueblo del Señor. Dice en Primera de Reyes, perdón la cita, cuando Elías enfrenta a los profetas de Baal, ¿verdad? Entonces Elías confronta a los profetas de Baal para poder establecer la veracidad de quién es quién. Están los profetas, los falsos profetas, los profetas de Baal, son 400 y tantos profetas de Baal, y está Elías solo. ¿Por qué? Porque ya se ha producido una persecución. Hubo una persecución y los profetas del Señor tuvieron que esconderse prácticamente, ¿verdad? Acá esconde a los profetas del Señor, dice: de 50 en 50 los guardé en unas cuevas y les surtí de alimento para que ellos pudieran sobrevivir, porque estaban siendo perseguidos. Llega un momento en que el Señor le dice a Elías: ve y manifiéstate delante del pueblo para que ellos puedan reconocer la veracidad de tu envío. Tú eres profeta del Señor, manifiéstate delante de ellos porque yo voy a estar contigo. Entonces, dice allí, Elías va delante del pueblo y dice: dénsenos pues los bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pongan sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho, ¿verdad? Entonces allí empiezan los profetas de Baal y empiezan a bailar y a pedir a grandes voces, invocando a su Dios. Y está Elías allí presente, y Elías hasta con cierto ánimo, así como cierto, él se manifiesta allí y espera a ver cuál es el resultado de esa operación que están haciendo allí. Estos profetas de Baal se cortan, se hieren, para estimular una respuesta de su Dios, y Elías le dice: es que su Dios no está. ¿Acaso salió a pasear? ¿Acaso se fue a hacer otras vueltas? ¿Sí? Y los profetas de Baal continúan allí con su llamamiento a su Dios, y se manifiesta entonces algo bien precioso, que es el hecho de que el Dios de ellos no puede responder. No es un Dios mudo, es un Dios que no tiene poder para poder responderle a sus profetas. Pero Elías sí clama al Señor, y lo hace desde la voluntad del Señor, no desde su voluntad de ser él: yo soy un profeta poderoso, yo soy un profeta que tiene a Dios pues de la mano. No, desde la voluntad de Dios es que él hace esta operación, porque él siente temor y él manifiesta ese temor y le dice al Señor: ¿será que en otras circunstancias tú me responderás, o qué puedo esperar yo de ti? Entonces el Señor le dice: si estás operando bajo mi voluntad, estás haciendo lo que yo te pido, yo voy a responder.
Y efectivamente Elías clama al Señor y el Señor consume el holocausto que está allí puesto delante de todo el pueblo. ¿Qué hace Elías? Antes de que ocurra este evento, Elías le hace rociar agua sobre el holocausto, sobre la leña, de tal manera que el agua cubre incluso una ronda que él le coloca alrededor. El agua llega hasta allí, mojándolo todo. Miren ustedes la expresión de la voluntad del Señor, que incluso echándole agua a la leña, echándole agua al holocausto, el Señor obra en su voluntad y hace que ese holocausto sea consumido. ¿Por qué? Porque este es un hombre que obra según la voluntad de Dios. Que la palabra que él está manifestando no es palabra suya, no es palabra de su voluntad, es la palabra de Dios. Es la obra de Dios lo que se está haciendo en este momento. Ciertamente, Elías es un hombre de Dios que transmite la voluntad de Dios. No es un falso profeta, no es un falso maestro, no. Él no está buscando un beneficio para sí mismo. Los profetas en la antigüedad, vemos el caso de Baal, los profetas de Baal, ¿verdad? Obraban pidiendo que se les diera algo de comer. Y si se les daba algo de comer, entonces ellos le pedían a Dios y entonces Dios podía conceder esa petición que se le estaba haciendo. Obraban por avaricia, por la lisonja, por el placer. Decían lo que la gente quería oír. Este es el caso de Miqueas en Miqueas 3:5. Miqueas condena a los falsos profetas que engañan al pueblo diciendo que proclaman paz o cosas buenas cuando se les paga, cuando se les da de comer, pero declaran guerra, maldiciones o problemas a quien no les dan nada, prometiendo visiones y prosperidad a cambio de dinero. Había un don de por medio, el don de la profecía, pero ese don era utilizado para beneficio propio de los profetas. Esa es una manera equivocada de utilizar un don. Se tiene el don de la profecía, pero se utiliza para obtener beneficios propios. Ese no es el sentido en el que el Señor quiere que la palabra sea utilizada, que los dones sean utilizados en medio de su pueblo, en medio de la congregación. Entonces Miqueas denuncia, porque Miqueas tiene el Espíritu de Dios para denunciar la corrupción de estos falsos profetas. Estos profetas eran causantes de división. Sus enseñanzas erróneas generaban tropiezos y apartaban a los creyentes de la doctrina verdadera. Apoyaban al que estaba en el poder. Si el rey le pedía que hicieran algo, estos falsos profetas se dedicaban a engañar al pueblo, llevando a la nación, llevando al pueblo a creer ideas erróneas, haciéndolos pecar, llevándolos a la destrucción y al juicio. Cuando muchas veces estos profetas actuaban de esa manera, la reacción del Señor era de castigo, castigarlos severamente, y se producía incluso la destrucción de las ciudades de donde eran oriundos estos profetas. Había mentira en sus palabras, hacían que el nombre de Dios fuera blasfemado entre las naciones, hacía que se diera la apostasía, que muchos apartaran del camino recto siguiendo sus vicios y su libertinaje. En Mateo 7, 15, 20, Mateo 7, 15, 20, vamos a leer allí, hablan de estos falsos profetas. Era un sentir generalizado que había en ese momento de que esto habría de pasar. Mateo 7, 15, 20. Por eso el apóstol Pedro está anunciando esta situación en medio en medio de la iglesia. El apóstol Mateo 7, 15, 20.
esta Biblia es buena, es buenísima, tiene la letra grande como me sirve a mí, me gusta a mí, pero las hojas son muy delgaditas. Y ahí sí. Dice, aquí ya advirtiendo también Mateo, por sus frutos los conoceréis, es el título que tiene aquí, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí hay un llamamiento, ¿verdad? Un llamamiento muy precioso. No es a juzgar a los demás, sino a discernir el espíritu en el que se encuentra a una persona o una comunión, porque a veces llegamos nosotros a una comunión de hermanos y en esa comunión de hermanos de pronto uno llega y siente como un sentir extraño, ¿verdad? Uno llega y de pronto uno es el que llega y los hermanos detectan algo en uno que no es lo adecuado para la comunión. De pronto no es una mala influencia, de pronto no es algo sino que de pronto en el discernir de la iglesia, ¿verdad? El discernir de la iglesia no es lo adecuado por el momento, por el tiempo, pero siempre se presenta como una circunstancia. Una vez estuvimos en Santa Marta y llegamos allá, pues nosotros alegres, contentos de que habíamos encontrado una comunión de hermanos que nos pareció como muy chévere, decimos nosotros, como adecuada pues para lo que nosotros estábamos pasando, unos días allá pues de vacaciones, pero apenas llegamos nosotros sentimos como un rechazo de parte de la comunión, ¿verdad? Porque empezaron a orar y a decir pues, como hacer una oración de protección sobre el rebaño, sobre la comunión, ¿verdad? Entonces eso nos hizo a nosotros como timbrarnos y decir, no, más bien no volvemos aquí porque no fuimos como bienvenidos, ¿verdad? Se sintió como una especie de rechazo. Pero también puede ser que haya habido alguna experiencia en medio de los hermanos que hacen que las personas nuevas, pues antes de ser recibidas y darles la bienvenida y gozarse con ellos, pues más bien como decir, bueno, vamos a permanecer como quietos aquí esperando a ver qué es lo que traen los hermanos. Y eso debe ser un sentir que debe haber en la iglesia. Era muy común en medio de nosotros que así fuese un hermano tan precioso como lo fue Gino. Siempre que daba una enseñanza, al final de la enseñanza decía que no quede lo mío, que sea la obra del Señor a través de la palabra. Hermanos, vuelvan a leer, vuelvan a escuchar lo que se dijo y disciernan en su corazón. Disciernan en su corazón. No trae entero. Hermanos, no traemos entero. En medio de la comunión puede haber expresiones de la palabra muy preciosas, pero puede haber de pronto algún pequeño desliz por allá que pueda abrir puertas para cosas que no son convenientes. Entonces, por sus frutos, sus acciones y resultados de sus enseñanzas, dice, puedan revelar su verdadera naturaleza, su verdadera naturaleza. Yo puedo creer, tener en mi corazón que yo estoy obrando conforme a la voluntad de Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Uno puede sentirse que uno está obrando la voluntad del Padre. Pero por algún pequeño desliz que uno cometa, de pronto uno puede llevar a los hermanos a una equivocación, a un error. Les pido por favor que disciernan lo que uno está diciendo. Y no sea uno trayendo mal en lugar de bien. Hay que guardarse de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de oveja,
pero por dentro somos, a veces podemos llegar a ser, tenemos ese potencial de poder ser lobos rapaces. ¿Por qué? Porque desviamos, no porque queramos, sino porque también hay un espíritu de mentira que está obrando en medio de la iglesia, que lo mete el enemigo, ¿verdad? Ese enemigo que es astuto, que es sagaz, no una pequeña frase por acá, otra pequeñita frase por allá. Entonces, hay un sentir en medio de la comunión. Por ejemplo, en medio de nosotros, nombre que se nombra sobre todo nombre, el de Jesucristo nuestro Señor. La iglesia no puede tener un nombre que se nombre sobre el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que nosotros andamos así. Pero nos advertía el hermano Gino, oiga, lo que nosotros creemos con respecto a esto no puede ser para que nosotros pongamos un muro de contención frente a los demás hermanos y no podamos decirle a los hermanos, bendito eres hermano porque vienes aquí con nosotros y quieres compartir la comunión con nosotros. Porque eso puede generar una dificultad en medio de la iglesia. El Señor quiere una iglesia unida y nosotros le ponemos trabas. No, no podemos poner trabas. Nosotros tenemos una comunión con todos nuestros amados hermanos, ¿verdad? Y esa comunión la expresamos en amor, en gozo, en esperanza de que el Señor pueda conseguir sus objetivos en medio de nosotros. Una iglesia unida, una sola iglesia. Nosotros no podemos poner trabas a eso. Pero tenemos que decir, oiga, nosotros lo que queremos es que entre el Señor y nosotros no haya otro nombre tampoco. No, que es que yo soy bautista. Entonces le doy preeminencia al bautismo. Y si no se bautiza, y si no se sumerge, sino que es por aspersión, y si es un niño el que se bautiza, entonces le pongo una cortapisa al Señor allí. Digo, no, es que si no se bautiza como yo quiero, no puede ser recibido como hijo del Señor. No puede ser. Esas cosas empezaban a manifestarse en medio de los hermanos en aquella época. No era tan evidente y por lo tanto el hermano Pedro no está hablando de unas doctrinas específicas, sino de algo generalizado que había en medio de la iglesia. Los falsos maestros, los falsos profetas. ¿Qué era generalizado en aquellos tiempos? Los judíos que estaban pendientes de la obra del Señor. Se reunían en los templos de los judíos, en las sinagogas. Luego ellos estaban escuchando y estaban viendo lo que estaba pasando en medio de la iglesia. ¿Y qué era lo que pasaba y lo que se escuchaba en medio de la iglesia? Pues la salvación. ¿Cómo es la salvación en medio de nosotros? Por fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, porque por gracia somos salvos, porque no tenemos que venirnos aquí y presentarnos con una certificación de buena conducta, de buenas obras. No tenemos que, sino que nosotros recibimos la salvación por gracia. El Señor murió por nosotros en la cruz. Él pagó, Él nos redimió, pagó el alto precio. ¿Qué decían los judíos? No, usted no puede ser un creyente, no puede tener la salvación así tan gratis. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted primero tiene que cumplir la ley de Moisés. Y entonces interponían algo para la salvación. Entonces ya allí había unos falsos, eran creyentes, estaban en medio de la comunión de los hermanos, pero introducían cosas que no fueron dadas por nuestro Señor. La salvación se recibe por gracia. Por gracia sois hecho acepto delante del Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, en el ejercicio de nuestra común fe, ¿verdad? Allí tenemos la salvación. No es así. Usted tiene que primero cumplir con la ley de Moisés. Entonces usted tiene que circuncidarse. Entonces usted no puede comer estas cosas. Y no es así. El Señor le dijo a Pedro, mata y come. Usted no tiene que hacer ninguna otra cosa, sino que esto bueno que ya el Señor lo proveyó, usted puede comérselo. Pero no, ellos decían, no, esto hay que purificarlo. Eso hay que hacer oraciones y tal para poder comerse eso que ya el Señor nos proveyó. Entonces eran cosas que se
anteponen a la voluntad del Señor. Estos son los falsos maestros y los falsos profetas que están operando allí en medio de los hermanos, haciendo que se desvíen de la obra del Señor. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogerán uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Tengo que recordar otra vez, y en esos días en el campamento lo estuve haciendo, una operación que hizo el Espíritu Santo a través del hermano José, que después se llamó Bernabé. Bernabé estaba en medio de los hermanos, era un hermano más, estamos aquí todos nosotros, ¿verdad? Y están los apóstoles del Cordero en medio de la iglesia en Jerusalén. Es tanta la buena voluntad de Bernabé con respecto a la obra del Señor, que él tiene un terreno, y él va y vende ese terreno. Y todo lo que él recibe por el terreno, entonces él está viendo las necesidades en medio de la iglesia, y él va y lo entrega a los hermanos, para que los hermanos ministren todo lo que él recibió por el terreno. ¿Cómo es así que yo voy a tener un terreno? Tengo mi finca allí en La Vega, en San Francisco, y voy y la vendo, y traigo todo y lo deposito en el diezmo allí, en la ofrenda. Lo da de ofrenda, por favor. Allí no dice que lo dio de diezmo, sino de ofrenda. Todo lo que recibió, lo entregó. ¿Quién está operando en Bernabé? ¿Será que es el espíritu de él mismo que quiere manifestarse en medio de los hermanos? Ah, yo soy Bernabé, miren lo que he hecho, tan bueno que soy yo. A Bernabé los hermanos le dicen hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Quién lo hace? Los apóstoles que están allí reunidos en la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué lo hacen? Porque ven el obrar de Bernabé. Le cambian el nombre. De José le llaman Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. El Espíritu Santo en medio de los hermanos lo hacen reconocer a Bernabé. Bernabé obra porque hay una obra del Espíritu Santo en su corazón. En su corazón. Toma lo tuyo, véndelo y entrega todo lo que tú recibiste. Él no escatima nada. Hay una obra del Espíritu Santo que se está haciendo en Bernabé, pero también hay una obra que reconoce ese don, porque Bernabé es reconocido como hijo de consolación. Él tiene un don de poder servir a la iglesia, de poder dar a la iglesia, ¿verdad? De una manera que sobreabunda en medio de la iglesia. Sirve para poder suplir las necesidades de la iglesia. Es un espíritu hermoso que luego se manifiesta de otras maneras. Entonces, la iglesia reconoce en Bernabé que él es un hijo de consolación. Es la obra de la creación, de esa construcción de la iglesia que se está haciendo en esos primeros tiempos. Allí mismo donde el apóstol Pedro luego manifiesta y dice, mire, hay unos que son falsos en medio de ustedes. Él lo pudo apreciar inmediatamente ahí, en esa misma localidad de Jerusalén. Cuando se presenta alguien que no obra bajo el mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, sino que obra por sus propias fuerzas. Y entonces allí está, ahí está Zafira, ahí, Ananías, ¿verdad? Pareciendo querer imitar la obra que hace el Espíritu Santo. Y entonces ellos van y venden una casa. Pero no lo hacen bajo ese Espíritu Santo. Ellos lo hacen de pronto en fuerzas propias, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenían ellos de ir y vender esa casa? Si no era una obra del Espíritu Santo, absténgase usted a hacer cosas por sus propias fuerzas, porque no está usted obrando en el Espíritu Santo del Señor, está obrando por fuerza propia. Entonces ellos van y venden la casa.
Ananías se presenta primero delante de los hermanos y les dice a los hermanos: miren, he vendido la casa y aquí está lo que he recibido por la venta de la casa. ¿Quién detecta la falsedad en Ananías? ¿Acaso los hermanos tienen allí algo de cristal por ahí? No, no tienen nada de eso. El Espíritu Santo del Señor les dice: miren, este hombre está tratando de burlarse de mí. Literalmente, pues parecía decir así: oiga, si el Espíritu Santo es el que está moviendo allí la obra, este hombre se está burlando del Espíritu Santo, de nuestro Dios. Y quiere someter a engaño a todos los hermanos que están en medio de la localidad de Jerusalén. Los apóstoles están allí, los hermanos más maduros están allí y están discerniendo lo que está pasando. Y entonces le dice el apóstol Pedro a Ananías: Ananías, pero ¿por qué vienes a engañarnos? ¿Por qué vienes a meter aquí la mentira? Y con la mentira la maldad. Y con la maldad, la mentira, la obra de Satanás en medio de nosotros. Porque eso es lo que está haciendo. Él cree que ellos no se van a dar cuenta. Él cree que el Espíritu Santo de nuestro Dios ha sido burlado. Pero entonces Pedro le dice: esto es una obra, prácticamente le dice así: esto es una obra de perversión, lo que se está convirtiendo aquí. Nos quieres engañar. El Espíritu Santo de Dios te va a reconvenir y tú vas a morir. Y Ananías muere. Lo recogen los muchachos que están allí y lo llevan y lo entierran. En ese tiempo en que lo llevan y lo entierran, aparece Selma, ¿verdad? Y ella persiste en la maldad, persiste en el engaño. Y ella reivindica que el precio que se pagó fue lo que se entregó. Entonces, el apóstol la reconviene a ella por ese espíritu de maldad, de engaño, de mentira, espíritu de Satanás. Fíjese usted que no es por la plata, sino por lo que se está haciendo como obra que es propia de él, el que es mentiroso, el que es engañador, el que es perverso, la obra de Satanás. ¿Y qué le dice el apóstol? Porque tú has perseverado en esa obra, tú vas a morir y ella cae en tu lugar. Eso son cosas que en la iglesia ya le ha dado a Pedro la potestad de poder ver esos espíritus engañadores. Ya lo ha mirado, ya lo ha visto. Oiga, tiene una experiencia el apóstol, porque de Jerusalén a la carta de Pedro ya ha pasado un tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol? El apóstol le está diciendo: iglesia, están atentos, porque el espíritu de maldad está queriendo atacar. Y no es en ese momento, sino que él habla en un tiempo futuro. A leer el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. O sea, este es el tiempo pasado, esta es la historia, este es el Antiguo Testamento. Es falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán. Entonces, primero, encubiertamente. Se hacen pasar por hermanos en medio de la congregación. Están allí agazapados como lobos disfrazados de ovejas. Encubiertamente. Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Fíjese usted cuál es la obra del enemigo. Negar la obra del Señor que fue crucificado, que pagó el alto precio por nosotros. Esa es la obra de mentira que se está incubando en ese momento, y de ahí pareciera proféticamente estar viendo en los tiempos presentes la obra del enemigo. ¿Cuál es la obra? Falsos maestros que introducirán, traerán dentro de encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
En el verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y en el verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué es una mercadería? Algo que se puede vender y comprar en un mercado, ¿verdad? Tienes un precio. Recientemente, hace como unos años, estaban los pares de sufrir allí en las Caracas y se dieron el espacio y se dieron a los creyentes y todo ese proceso que hubo ahí, como un negocio que hubo ahí. Pero finalmente no me enteré bien cómo era el asunto, pero como que hubo un traspaso allí, ¿verdad? De esas cosas nos está advirtiendo aquí el Señor. De esas cosas, ¿cierto? Uno ve y yo me quedé aterrado de ver a un señor que se llama Maldonado. Eduardo Maldonado creo que es. Guillermo Maldonado. Pero Guillermo Maldonado muy bien, todo bueno, él podrá tener su iglesia muy grande, él ya habla hasta inglés y tal, todo el cuento, porque ya él predica en inglés y todo, y la iglesia sigue creciendo, pero yo un día me quedé aterrado de ver unas imágenes donde él va saliendo de una predica, pero el hombre iba rodeado de un ejército de guardaespaldas. Yo me preguntaba a mí mismo, Señor, ¿cómo así que un pastor de la iglesia tiene que andar rodeado de un ejército de guardaespaldas? ¿Qué obra es la que se está haciendo en la iglesia cuando un pastor tiene que estar rodeado de un ejército de guardaespaldas con camionetas blindadas? Pues no se imagina que en estos tiempos tan terribles a que cualquiera por tener una casita ahí lo secuestran y lo extorsionan. Pero a mí no me cupo en la cabeza el que un pastor tuviese que andar, como tantas cosas que uno ve y lee y oye, ¿no? Un pastor que para poder ministrar a las ovejas en África, él ya tenía un avión de $3 millones al inicio. Después compró un avión de $15 millones. Y después le estaba pidiendo a la iglesia plata para comprar un avión de $50 millones para poder ir a ministrar a las iglesias donde las tuvieron. ¿A qué se dedica la iglesia? Sí, esto que dice acá, literalmente el apóstol, proféticamente hablándonos, desde hace 2020 y pico de años a estos tiempos. Oiga, muchos seguirán sus disoluciones. Sus disoluciones, hay que ver acá su luna, donde sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es literalmente una profecía que ya se cumplió. Proféticamente el apóstol Pedro nos está hablando. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:15. Mateo 7:15. Estamos en Mateo 7:15. Es el Señor mismo el que nos está advirtiendo, ¿verdad?, sobre los falsos profetas que se disfrazan de ovejas. Aparentan ser mansos y buenos, pero en realidad son lobos rapaces, peligrosos y destructivos. Dice, el Señor lo dice que los conocerán por sus obras o frutos, no por sus palabras. Guardaos de los falsos profetas, dice el versículo, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces, están disfrazados. No cumplen la palabra del Señor, no están trabajando en la obra del Señor, están trabajando para sí mismos. Y entonces para nosotros esto es una alerta para no dejarnos engañar, para no dejarnos, como dice uno en su lenguaje, engrupir,
Engrupir es atragantarse de algo que no conviene. Que parecen piadosas, son personas que tienen intenciones maliciosas. El Señor nos llama a tener discernimiento, a no tragar entero, a no dejarse engrupir de cosas que no son, de una obra que no corresponde a la obra del Señor. El Señor en la cruz, ¿qué hizo por nosotros? Él murió, pero Él no fue vencido. En la cruz el Señor salió victorioso, porque Él bajó a los infiernos, predicó y fue recibido delante de la gloria del Señor. Y está sentado, victoriosamente sentado. Entonces no está mostrando una vida victoriosa, que no es la vida victoriosa que nos pretenden hacer creer estos falsos maestros. La vida victoriosa es creerle a nuestro Señor Jesucristo. Es a poder recibir las amonestaciones, poder recibir esas cosas que a veces no nos parecen buenas, que son las circunstancias de nuestra vida diaria. Oiga, a veces no tengo trabajo. A veces duré un año sin trabajo. Y eso no es algo fácil, ¿cierto? Pero vivir una vida victoriosa es creerle al Señor de que Él está obrando en nuestra vida. De que Él, por causa de Él, nosotros vamos a salir de esas circunstancias. Por causa de Él le creemos a Él, porque Él ha hecho la obra en medio de nosotros. Esa es la obra preciosa del Señor. Tener discernimiento de espíritu. Entonces, debemos observar las acciones, los frutos de las personas para conocer su verdadero carácter. No solo sus palabras, no solo esas exhortaciones a vencer y a obtener victorias. Un señor que tenía una iglesia o tenía un anuncio grande ahí, no recuerdo en ese momento cómo era, que se llamaba ese señor, que él había vencido la muerte. Este señor que proclamaba el 666 como algo muy bueno. Creciendo en gracia. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Se murió, como todos tenemos que morir. Oiga, vencer a la muerte es recibir al Señor y recibir de Él la salvación para vida eterna. No estar proclamando que este cuerpo viejo va a tener una vida gloriosa eternamente aquí en la tierra. No es eso lo que el Señor nos está llamando a vivir, a evidenciar en nuestras vidas, ¿verdad? Este Señor se murió y en la iglesia, la dirección de esa iglesia no quería dar a conocer que el Señor se había muerto. Lo tenían guardado ahí como refrigerado, no sé si le hicieron criogénesis o no, pero, ¿verdad? No querían decir que se había muerto, porque esa mentira ya había muerto, proclamando victoria sobre la muerte. Sino un ser humano, está hecho conforme a la voluntad de Dios Padre. Hemos recibido un cuerpo mortal. ¿Qué victoria puede obtener uno ahí? La victoria del diablo, la mentira del diablo, la mentira de Satanás. Porque nosotros somos perecederos. En la voluntad de Dios, Él nos da la salvación, y con la salvación, mire que nos comparte algo. Un atributo del Señor es que Él es increado y va a estar de eternidad a eternidad. Y Él nos comparte la vida eterna. ¿Cómo puede ser eso? Porque estamos bajo su voluntad. Y Él en su voluntad decidió compartirnos, que si nosotros éramos salvos, nosotros íbamos a tener una vida conociéndolo a Él, eternamente conociéndolo a Él, rendido delante de sus pies, dándole honra y gloria al Señor, dándole honra y gloria al Señor. Hoy discernía la palabra Maranata, y Maranata hoy estuvo presente durante todo el tiempo. ¿Qué significa Maranata? Señor, Cristo,
ven. Cristo ven. Y hoy estuvo todo el tiempo, Maranata, Maranata, Maranata. Cuando yo escuché la primera vez la palabra Maranata, nunca entendí su significado. Y hoy me glorío de que el Señor le ha dado significado a esa palabra. Cristo ven, Cristo ya vino. Puede ser el segundo significado de esa palabra. Cristo ya vino. Y está con nosotros y nos quiere con Él eternamente y para siempre. Nos ha proveído la vida eterna, nos la ha dado de gracia, no nos está pidiendo que cumplamos la ley de Moisés, que hagamos ritos de circuncisión para poder recibir algo que Él ya nos dio, que Él ya nos brindó a nosotros. Maranata, Maranata, Maranata. Lo hacemos. Y yo me gozo, me da alegría saber que constantemente la iglesia está siguiendo estos pasos del Señor. Porque constantemente estamos pidiéndole al Señor, Cristo ven. Cada vez que hacemos esta comunión, que el hermano Oscar también nos decía, Cristo ven. Oiga, Maranata, todo el tiempo. Maranata, Cristo ven, Cristo ya viniste, ya hiciste la buena obra por nosotros. Tú estás presente en nuestras vidas, la vida natural y la vida corporativa. Es la bendición del Señor. Con esa bendición yo quiero que ustedes se queden. Que nosotros seguimos pasos que el Señor nos dejó en la palabra, para poder rendirnos delante de Él, para poder hacer su obra preciosa, para poder ser, incluso, mire que nosotros tenemos una obra que hacer, como que somos el candelero en Suba. ¿Qué es el candelero? Pues la luz. Nuestro Dios es el Dios de las luces, dice la palabra. Y nosotros tenemos una obra que hacer a través del candelero. Tomar de la luz del Señor y poder manifestar como localidad. Poder decir, aquí está la luz del Señor. Esta luz es para que alumbre la localidad. Para que puedan ver la obra del Señor, puedan creerle a Él y puedan hacer suya la realidad de esa salvación que nos provee vida eterna. Le doy gracias al Señor por ello. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el día del Señor vendrá y con Él su obra preciosa que nos va a perfeccionar a nosotros. Gloria al Señor. Amén.